y ahí le damos la bienvenida a los que nos ven por Facebook, donde quiera que estén. Un saludo a los hermanos que no pudieron venir. Espero que nos estén viendo en sus casas. Que Dios les bendiga y esperamos verles pronto. Y también a los que nos ven de otro lado, un saludo desde el Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Y bueno, sí, Dios te puede amar y Dios también hay cosas que aborrece, ¿verdad? ¿A poco como papá amas todo lo que hacen tus hijos? Si amas cuando reprueban. Ay, cómo amo que repruebes. Estoy bien orgullosa de ti, que sacaste 0. No, estamos molestos, nos molesta. Así que el tema de hoy se llama Dios ama y aborrece. Pero hoy vamos a leer, hermanos, esta cita que está en el libro de Romanos y habla sobre Jacob y Esaú. Por si no saben algunos, Jacob y Esaú fueron los hijos de Isaac. ¿Quién fue Isaac? Aquel niño que Abraham estaba a punto de sacrificar. Y esa historia la vimos. Bueno, pues ese niño creció y tuvo hijos. Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Y hoy hablaremos de estos hijos de Isaac. No precisamente de ellos, pero una historia, de una cita que habla de ellos. Quiero comenzar este mensaje, hermanos, con este versículo. Y quizá a algunos no les pueda agradar. Incluso muchos predicadores, sin duda, les gusta saltarse este versículo. Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros escogemos un tema para predicar, si Dios te dice que hables de esto, no puedes omitir los textos que no me agraden. Si el Señor me dijo que hable de esto y dentro de eso hay un texto y digo, oh, ese texto se oye muy feo, muy duro, ese lo voy a quitar. No lo puedes hacer. Tienes que hablar de todo, ¿sí? Así que, por ejemplo, si tú vas a una iglesia y hay una pastora, ya saben lo que yo pienso de las pastoras, no creo que ella vaya a predicar el texto que dice, no quiero que la mujer enseñe en la iglesia ni ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Usted cree que ella va a predicar eso? No lo va a predicar, ¿por qué? Porque no le conviene, se lo salta, vamos al que sigue. Podrá predicarles de todo, pero ese texto se lo va a saltar, por lógica. Y por ejemplo, cuando tenemos un estudio bíblico los miércoles y hay una predicación expositiva que vas versículo por versículo y vamos analizando cada uno, lo que menos puedo hacer es saltarme uno, ¿sí? Vamos al versículo 12 y el 13 no me gusta, de ahí vamos al 14. El 13, ¿por qué no pasó? Pues que no me gusta, está muy duro, está muy feo. No, si hay que decirlo, hay que decirlo. Y es ahí, hermanos, donde la Biblia se expone entera a la iglesia, cuando el predicador tiene la obligación de predicar lo que está escrito, le guste o no le guste a él. Se tiene que predicar. Yo en lo personal hay citas que no me agradan, pero las tenemos que predicar. Eso no es para mí, es de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Así que tenemos que hacerlo. Y esta cita que les menciono trae una frase un tanto crítica, una expresión que a muchos hermanos no les va a agradar. Y esta frase es la siguiente: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque la parte de Jacob amé nos gusta. Ay, qué bonito, Dios me ama. Pero no muchos nos gusta la parte que dice y a Esaú aborrecí. ¿A que a mí me puede aborrecer Dios? Sí. No nos gusta ver que Dios aborrece, pero hermanos, yo de verdad esta semana le pedí mucho a Dios la gracia para poder predicarles el texto de una forma que tú no lo vayas a ver como algo malo, sino que yo pienso y creo al revés, que esta es una de las mayores muestras de amor que hay en toda la Biblia. Yo solo fui capaz, así se los digo, de ver amor en este texto. Y vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13. Y ahí se va a basar la mayor parte de la predicación de hoy. Romanos 9, versículos del 6 al 13. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice así la palabra del Señor: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, la realidad es que nosotros, cuando vamos a este versículo, no podemos apartarlo o sacarlo del contexto de todo el capítulo y de ponerlo aparte de Romanos. Un libro que, por cierto, ya estudiamos. Aquí fue el primer libro que estudiamos en los miércoles de estudio bíblico, de las promesas de Dios para el hombre, del pecado para el hombre, de la condición del hombre delante de Dios, y seguirá hablando de cómo debe de vivir un hombre, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pablo aquí nos ha hablado ya de muchas cosas, incluso nos ha hablado ya de su dolor, y antes de esto dice: yo quería ser arrancado de Cristo si mis hermanos en la carne, o sea los israelitas, fueran salvos. Y vimos el sufrimiento de Pablo, que decía: y esto digo con gran tristeza y con dolor continuo en el corazón. Entonces está Pablo enseñando a través de esta carta que él sufre, hermanos, por ver a sus hermanos que están perdidos en la carne. Como a lo mejor nos puede pasar a muchos de nosotros, que somos nacidos en Cristo, que nos gozamos en Cristo, y sufrimos de ver a familia que amamos que está perdida en la carne, que está perdida en el alcohol, en las drogas, etc. ¿Sí? Y nos duele. Y entonces llegamos a este capítulo 6, donde veo algunas ideas muy importantes. Por ejemplo, en esa cita que acabamos de ver, dice en Romanos, en el primer versículo 6, no que la palabra de Dios ¿qué? Haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. Hermanos, Pablo nos acaba de decir que está dolido por sus hermanos perdidos en la carne, y este texto propone que no vaya a salir el pueblo judío, es que estamos perdidos en la carne porque la palabra de Dios no sirve. La palabra de Dios es mentira. Entonces, lo primero que Pablo aclara es eso, y es una realidad, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios no falla, ¿sí? Es el primero, HDMI. No, es el primero. El primero es. Entonces, es muy claro que no haya fallado. Entonces, Pablo lo aclara, hermanos. Y es que la realidad, hermanos, es eso. La palabra de Dios no falla. Y siempre trae fruto. Y yo sé que quizás alguno va a decir: no, pastor, no siempre. Yo he hablado aquí a alguien la palabra y no ha pasado nada con esa persona. Le he compartido de la Biblia y ni quiere venir. Entonces sí falla la palabra. Pero eso no significa entonces que falle, hermanos. Porque si esa persona no se entregó al Señor, tú ya le hablaste y sigue sin conocer al Señor, entonces la palabra no falla. Te voy a decir por qué. ¿Sabes qué hizo ahora la palabra? Ahora la palabra condenó a esa persona. Simplemente, ¿sabes por qué la ha condenado? Porque ya escuchó de Dios y lo ha rechazado. Sí hizo la palabra. ¿Sí? Rechazó a Dios, rechazó al Evangelio. Esas personas que tú les han hablado de Dios y no quieren buscar de Dios, han rechazado a Dios. Ya han sido condenados hasta el día que se arrepientan, si es que lo hacen. Y entonces la palabra cumplió con su propósito, ¿sí o no? Sí. Porque a algunos los va a salvar, pero a otros los va a condenar. Cumplió el propósito. Entonces sí lo cumplió.
Porque no siempre, hermanos, no siempre el propósito de la palabra es que todo acabe en color de rosa. ¿Sí? No siempre será el que alguien se doble y se arrepienta. A veces la palabra de Dios solo demuestra, hermanos, ¿saben qué? La dureza que tenemos en el corazón. Y es cierto. ¿Se acuerdan cuando Moisés hablaba con el faraón? ¿Le hablaba palabra o no le hablaba palabra? ¿No tenía poder esa palabra? Claro que tenía poder. ¿Pero qué demostró? ¿Hizo salvo a faraón? Solo demostró el corazón del faraón, que al contrario, entre más le hablaba Moisés de Dios, más se endurecía. Y hay gente así, hermano, que entre más les hables de Dios, lejos de que se vaya ablandando, se va endureciendo. ¿Sí? Hermanos, para algunos la palabra demuestra el poder que tiene para salvar, pero para otros la palabra también demostrará que somos condenados. Pastores o pecadores, perdón dicho, que somos pecadores y que merecemos ser condenados. El infierno es poco para muchos de nosotros, hermanos. La palabra de Dios no falla. Si Dios quiere que hoy su palabra salve, va a salvar. Si Dios quiere que hoy la palabra edifique, va a edificar. Pero cada vez que la palabra de Dios sale, cumple con su propósito, hermanos. Por eso no tengan temor de evangelizar. Se les he dicho, no tengan temor de hablar con las personas de Dios. La única palabra que no tiene que pesar que salga de tu boca es la de Dios. Muchas veces cuando vamos a un chisme, a una murmuración, no me pesa que salga, pero si te digo háblale de Dios, no, es que no va a querer. Y ahí sí te detienes, pero para otras cosas no detenemos la lengua. No tengan temor de evangelizar, hermanos. Ojalá que también así nos detuviéramos a la hora de hablar de cosas, de personas, de política, de albures, porque eso sí son palabras realmente vacías, palabras que no edifican, a veces palabras que lastiman. Pero la única palabra, hermanos, que es poderosa y que tiene un propósito que sale de nuestra boca es la palabra de Dios. Hermanos, qué bonito sería que todos aquí solamente habláramos palabra del Señor, ¿verdad? Y menos de lo que sale de nuestro interior. Y cada vez que habláramos pudiéramos decir, como decía Jesús, así dice el Señor, así dice mi Padre, decía Jesús, ¿verdad? Oye, hermana Sol, ¿qué piensa usted de la hermana Lupita? Así dice el Señor, tener a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Pero pastor, es que esa persona usted no sabe cómo es. Así dice el Señor, soportaos los unos a los otros. Oiga, pastor, es que yo ya no aguanto a mi esposo, a mi esposa. Así dice el Señor, ama a tus enemigos. Pastor, es que aquella vecina me maldijo, me dijo que yo, así dice el Señor, bendecí a los que os maldicen. Qué bonito sería que cada vez que algo que sale de nuestra boca empezáramos diciendo, así dice el Señor, ¿verdad? Sin duda, hermanos, la vida iría mucho mejor. Pero como nos gusta decir, es que yo pienso que, eso ya no es el Señor, es que yo siento que, yo. ¿Tú crees que alguien imperfecto lo que sale de su boca es perfecto? No. El problema es que cambiamos por el así dice el Señor por el así pienso yo. Y es cuando la vida se vuelve un caos, porque al final tus palabras o las nuestras no curan, no sanan y mucho menos nuestras palabras salvan. Pero la palabra de Dios no falla. Hay algunos hermanos que piensan que a veces, porque me lo han dicho, que predico duro. No solo se predica duro a veces, siento que me engañan. Pero miren, mientras lo que predique sea la palabra de Dios, una cosa es segura, hermanos: Dios va a obrar. Y así como sé que con todo el calor algunos se sirven café, con todo el enojo, cada vez llega más gente a este lugar. Aquí van 3 hermanos, y próximamente
otros 3 y ojalá 4 que se han bautizado, ¿verdad? Yo que sí están los 3 que se han bautizado, sí están los 3 que se han bautizado. Está José, Bernardo, Pablo. Próximamente hay otros 3, creo que van a ser 4 que se han bautizado y escuchan esta palabra, dice que muy dura, pero ¿saben qué? Aún así se han arrepentido, se han entregado, porque puede ser dura para el oído carnal, el de mi carne, a eso no me gusta lo que dice, pero es suave para el oído del Hijo de Dios. Hermanos, porque la palabra de Dios es dura para aquel que tiene el corazón corrompido, pero para el que tiene el corazón de Dios, sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, les digo algo, mi palabra no es dura, si mi palabra dice, así dice el Señor. Entonces mi palabra es verdadera. Porque para los que unos es duro, para otros es deleite. Porque unos salen con enfado, pero otros salen quebrantados y arrepentidos. No depende de cómo predico yo, hermanos, sino de cómo trajiste hoy tu corazón. El mismo sermón hoy a unos los hará gruñir, pero a otros los va a hacer llorar. A unos les hará ver amor, pero a otros les hará sentir coraje. No depende de la semilla, porque muchas veces la semilla es buena. A veces depende de la tierra donde cae. Aquí puede haber buena tierra. Algunos quizás son el camino, otros son los espinos. Yo quisiera que todos fueran buena tierra, para que esta semilla que cae hoy llegara a corazones que den el 100 por 1. Hermanos, muchos judíos habían rechazado a Jesús como el Mesías y por eso cuestionaban el discurso del apóstol Pablo. Ellos creían que ellos eran los únicos dueños de la salvación. Solo nosotros, lo que nosotros creemos es lo correcto, que las promesas solamente eran para ellos. No habían entendido que las promesas de Dios no eran para un pueblo físico, eran para un pueblo espiritual. ¿Sí? Y hoy un error de muchas iglesias, hermano, ojo con eso. Algunas iglesias ponen banderas de Israel hasta en las esquinas, por todos lados banderas de Israel. ¿Sí? Otros quieren ya veo que los pastores vayan a bautizar al Jordán, porque solo allá es válido el bautizo, porque ahí se bautizó Jesús. Otros no traen aceite normal, no, traen aceite de Getsemaní. Otros ya no quieren que Dios te bendiga, quieren shalom, shalom, en vez de gracia y paz. ¿Por qué? Porque es más espiritual. Que lo correcto es decir Yeshua en vez de decir Jesús. Al único que le puedes decir Yeshua es a Yeshua, nada más, porque así se llama. Ahora, pastor, entonces es pecado decir Yeshua. No, lo puedes decir, pero no lo tomes como una regla. ¿Sí? Hay alabanzas muy bonitas, hay una muy nueva que Yeshua me gusta. Es pecado, ¿no? Porque no digas que Jesús, di Yeshua, no, eso es lo malo. Cuando caemos en ese extremo, porque es más espiritual. Que los pastores ya quieren que hablen en hebreo para ser más espiritual. Ya me veo yo predicando en hebreo, no me va a entender nadie. Hermanos, Jesús te entiende. Si dices shalom, si dices paz, si hablas en chino, mixteco o totonaca, Dios te entiende, porque Él es Dios. En los oídos de Dios no entran idiomas, ahí entran plegarias, oraciones, ruegos. Imagínate cuando ora un africano, ya me imagino a Dios diciéndole ahí al ángel Gabriel, Gabriel, ven, tradúceme porque este es africano, no le entiendo, ¿qué dice? No habla en hebreo, ¿verdad? Ya veo a Gabriel traduciéndole las lenguas de todo. Dios no es así, hermanos. Y mucha gente del pueblo evangélico ha hecho una idolatría al pueblo de Israel. Dios desde el principio le llamó pueblo de dura cerviz. Hermanos, desde el principio ese pueblo mató a sus profetas.
también ellos tiran bombas. Y simplemente fue el pueblo que mató al Hijo de Dios. El pueblo que Dios va a salvar, hermanos, no es un pueblo físico. Cuando dice Dios viene por Israel, entonces ya México, Argentina, Estados Unidos, ya no vamos a hablar. Solo va a venir por Israel. No habla físico. El Israel es un pueblo espiritual. Tú y yo somos parte de ese Israel. ¿Sí? Todos aquellos que crean en Jesús son hijos de Abraham por la fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La promesa de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Dios ha salvado a su pueblo. Dios no salva naciones geográficas. Dios salva pueblos remanentes. Dios tiene un pueblo. ¿Cuáles son? Los judíos que han creído y los gentiles que han creído son el Israel de Dios. ¿Sí? La nación escogida de Dios. Y no somos personas separadas. El pueblo de Dios no lo divide ni la sangre ni el color de la piel. ¿Sabes qué es lo que divide al pueblo de Dios? La fe. Ahí sí puedo decir, este es el pueblo de Dios y este no. Y acá hay negros, blancos, morenos, güeros, chaparritos, altos, flacos, gordos, todo. Pero la fe sí nos divide. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios dice, hermanos, en esta cita, que su palabra no volverá ¿qué? Vacía. Hermanos, yo estoy esta mañana dándote palabra de Dios. ¿Y sabes de qué estoy seguro? Que no va a volver vacía. Hoy va a cumplir su propósito. Y quizás algunos digan, es que a mí no me habló hoy la palabra del pastor, no me habló a mí, pero sí habló. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor le dan la espalda al mensaje también. Y si le dan la espalda es porque te habló y te quisiste golpear. También ha cumplido su propósito así. Pero de que la palabra de Dios cumple su propósito, lo cumple, hermanos. Y dará fruto en aquellos que Dios escoja. Otro punto, hermanos, es entender quién es el verdadero Israel de Dios. En la primera cita que leímos, Romanos 9, del 6 al 9, vamos a seguir. No, ahí está en la tercera que te puse, para que tú no te regreses. Romanos 9, del 6 al 9. Ya lo leímos hace rato y aquí dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ahí quedó? Hermanos, esto no es una frase sencilla. Ahí Pablo acabó con los judíos, porque Pablo les está diciendo a muchos judíos, no todos los judíos son hijos de Dios. Imagínense. Porque piensen que por ser judío, o el que piense que por ser judío son el pueblo escogido y el resto del mundo ya somos basura, no es así. Fíjense, una de las costumbres judías dice que si tú vas a casa de uno de ellos, de un judío, si tú vas a casa de uno de ellos a comer, cuando tú termines de comer, ese plato o lo tira o lo deja hasta 3 semanas desinfectando. Así nos ven ellos a nosotros. O lo tira o lo deja en cloro 3 semanas para que se les salgan bien todas nuestras bacterias. Porque para ellos, hermanos, nosotros somos impuros, somos sucios. Recuerden, yo sé que hablan así, pastor, todos los judíos, no, habrá alguno de buen corazón y con entendimiento, pero la mayoría. ¿Recuerdan una historia que vimos no hace mucho, donde una mujer se acerca a Jesús para que él ore por ella?
Y que él le contesta, ¿se acuerdan de esa historia que él le contesta que no le va a quitar la comida a sus hijos para dársela a los perros? ¿Sí se acuerdan? De la mujer que llegó pidiendo que oraran por él. Y eso, hermanos, era porque todo el mundo que la miraba así la veía, porque ella no era judía. ¿Se acuerdan de la historia? La miraban como algo bajo. Así miraban a los moabitas. Era una mujer moabita. Y así es como muchos judíos, hermanos, ven al resto del mundo como algo bajo. Si no nos convertimos al judaísmo, entonces somos basura para ellos. Y es por eso que muchos, puedo decir, mexicanos, cristianos, dicen Yeshua, se ponen su gorrito, cargan sus filas de Israel, Shalom, y hablan en hebreo, y puedan ser más espirituales. Y el pueblo de Israel no los rechaza. No. Y en este momento de la cita de Romanos, Pablo les acaba de decir a la cara a ellos que no todos son hijos de Dios. Imagínense cómo les pegó en el ego. Ellos entre nosotros somos los judíos. No todos los judíos son hijos de Dios. Hay gente que en estos días dice que los cristianos debemos evitar polémicas. ¿Sí? A mí, por ejemplo, yo, a lo mejor les guste, a todos no les gusta, a otros sí. De repente subo videos de pastores que piden dinero, que apenas les mandé uno, se acuerdan ayer al pie, ¿no? Y que da tu carro, y que da tu esto, y que da tu terreno. Y al rato subo otro que la unción del saco, y otro que la unción del zapato. Y allá va el zapato y cae. ¿Cómo no va a caer si le da una frente? Hasta yo. Y muchas así. Y de repente ha habido pastores cristianos que me han mandado mensajes. ¿Sí? Mano, ese video no lo suba. Esos videos no los suba. Porque exhibe al pueblo de Dios. Ahí digo, no querrán que lo suba porque así son ellos. Y la palabra de Dios dice que hay que sacar a la luz a aquellos falsos profetas. Yo por eso lo hago. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios habla bien nosotros. Pastores, que usted quiere que se vengan a su iglesia. No, que se vayan a la que quieran, pero que vean con quién se congregan, que vean en qué iglesia están, que vean qué palabras se predica, que su pastor predique con el ejemplo, que lo que predica lo viva. Hermano, de nada sirve que hablarles de amor si yo llego y le meto 3 golpes a Leticia en la casa. Y por ahí hay una frase que dice: si tú no das amor a tu familia, no me vengas a mí a predicar. Y es la verdad. Somos, como dicen por ahí, luz de la calle, como candil de la calle y oscuridad de la casa. Y vivimos un evangelio hipócrita, solo encerrado en 4 paredes. Y el evangelio se vive allá afuera. Así que seguiré siendo polémico y que se enoje quien se enoje, pero mientras haya de esos pastores seguiré subiendo esos videos para que veamos lo que no debemos de buscar. Imagínense, hermanos, si se enojan conmigo por las tonteras, si no se habrán enojado con Pablo en aquel tiempo. Por eso todo el mundo lo quería matar, pobre. Pablo les acaba de decir a esos que piensan que solo ellos son hijos de Dios, les está diciendo no. Discúlpenme, pero no lo son. Y es duro, ¿no? Porque no son hijos de Dios. ¿Sabe por qué dice los que son hijos? Ahí dice en la carne. No los que son hijos según la carne, sino los que son hijos de las promesas, los que han creído y viven para Jesús. Esos son sus hijos. ¿Sí? Pastor, es que Pablo tenía un carácter de pleitos. No, no solo Pablo, hermanos, no solo Pablo. Juan capítulo 8, versículos 39 al 40. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús, ojo, no Pablo, Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Dice, no es que todos somos hijos de Abraham. Si eres hijo de Abraham, las cosas de Abraham tienes que hacer. Es como cuando dices, es que yo soy hijo de Dios.
Tú sabes las cosas que hace Dios. Porque si haces las obras de la carne, ¿tú crees que eres hijo de Dios? ¿Qué hacen nuestros hijos, hermanos? Lo que ven en nosotros, porque son nuestros hijos. Nuestros hijos no hacen lo que hace el vecino o la vecina, hacen lo que hacen sus papás. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas de Dios. ¿Cómo voy a tratar a mi hermano de la iglesia? ¿Cómo lo trataría Dios? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo hablaría Dios? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo actuaría Dios? ¿O estoy mal? Dice el Señor, ejemplo les será. Si eres hijo de Abraham, harías lo que hace Abraham, pero me quieres matar, dice. Y eso Abraham no lo haría. Cuando tú hablas del hermano, es lo que tu Padre Jesús haría. Cuando tú inventas un chisme, es lo que tu Padre de los cielos haría. Cuando tú tratas mal a alguien, es lo que tu Padre haría. Cuando tú vas a lugares que no debes de ir, es lo que tu Padre, a donde tu Padre iría. Todo eso tenemos que analizar. ¿Cómo tratas a tus papás? Es como Jesús trataba a su Padre. Su Padre le dijo, quiero que vayas a morir. Y Jesús le dijo, aparta de esta copa, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices. ¿Cómo eres con tus hijos? Como Jesús nos trata a nosotros, con amor, llamándonos la atención cuando hay que hacerlo. Eres nuestro ejemplo, hermano. Haces lo que hace el que dices que es tu Padre. Pablo les acaba de decir, ustedes se van a ir directo al infierno porque ustedes no son hijos de Dios, me quieren matar. Jesús platica con Nicodemo. Para los que no saben, Nicodemo, hermanos, era un gran teólogo de nuestro, como si hoy fuera un super pastor, que supiera mucho de la Biblia. Pero Nicodemo era el principal de la iglesia de ese tiempo del Sanedrín, era el jefe de los sacerdotes. ¿Por qué lo ponían como jefe? Porque era el más sabio, el más inteligente, el que se sabía todo el Torá, toda la ley. Era una eminencia. Si alguien quería saber algo de la palabra de Dios, iba con Nicodemo. Y entonces Jesús se pone a platicar con Nicodemo, aquel sabio. No somos ni tú ni yo, hermano, un sabio. Y Jesús se pone a platicar con él. Para su tiempo, les repito, tenía un conocimiento amplio de las Escrituras, Nicodemo. Y Jesús, con mucha humildad, llega a esta plática. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 10. Respondió Jesús y le dijo, estamos llegando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes todo? Imagínense. Nicodemo le está preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tienes que nacer de nuevo? Y yo sé que van a decir, pastor, ¿cómo esta persona, si usted está diciendo que era muy preparado, se le ocurrió hacer esa pregunta? Pues imagínense, no le entendió. ¿Cómo? O sea, me tengo que volver a meter al vientre de mi madre y volver a nacer, o sea, eso es nacer de nuevo. Y Jesús, no.
es el nacer del Espíritu y del agua. Del agua se refiere al bautizo y del Espíritu se refiere cuando recibes a Cristo y le pides perdón y te arrepientes y vuelves a nacer. ¿Sí? Y el gran sabio de Israel le dice: pues enséñame cómo se hace todo esto que me están diciendo. Resultó ser el menos sabio que había. Y así somos tú y yo con Jesús. Queremos pretender saber más que Dios, cuando Dios es el que lo sabe todo. Nicodemo ha de haber pensado: estudié años la Torá, tengo el gorrito de sacerdote, el aceite de sacerdote, predico en la sinagoga como sacerdote, enseño la ley, la gente me respeta, y tú me vienes a decir que todo eso no vale. Pues no, Nicodemo, eso no te hace hijo de Dios. Hermanos, te diré algo que quizás te duele esta tarde. Lo que haces por Dios no te hace hijo de Dios. ¿Sí se comprende? ¿Sí se comprende? Lo que haces por Dios no te hace hijo de Dios. Pastor, pero yo llevo 20 personas que traigo a la iglesia. Pastores, que yo traigo mucha despensa. Pastores, que yo doy 3,000 cada domingo de la ofrenda. Pastores, que yo me sé toda la Biblia, toda, pregúntame el capítulo que sé, yo me lo sé de memoria. Pastor, yo oro mañana, tarde y noche, más traigo las rodillas peladas de tanto que me la paso orando. Todo eso que me digas no te hace hijo de Dios. Es una muestra de que puedes ser hijo de Dios. ¿Sabes quién realmente lo vas a ver si eres o no hijo de Dios? Porque Él conoce tu corazón. Tú puedes estar ofrendando y puedes estar diciendo: lo bueno es que me sobró para comprar unas chiquitas. Tú puedes estar aquí todos los días, pero puedes estar siendo mal con tus amigos, puedes no tener perdón con tu familia, puedes tener envidia, puedes pasártela peleando con tu mujer o con tu esposo en la casa, puedes ser un mal hijo que no honre a sus padres, y tú puedes estar predicando y leyendo la Biblia, pero si no hay un cambio en ti, no sirve de nada. Yo me puedo ir al infierno, hermanos, aunque siga predicando aquí hasta el día que me muera. Así se lo digo. Pastor, ¿cómo va a acontecer? No puedo estar aquí predicando, pero allá afuera puedo hacer otra cosa. El que nunca falta al culto se puede ir al infierno. Hermanos, porque hacer la obra de Dios no significa ser el pueblo de Dios. Servir a Dios no significa ser de Dios. Mira, hermanos, pensé qué ejemplo les puedo dar para que me entiendan. Y como sé que a la mayoría de aquí les gusta el fútbol, dije: ya sé qué ejemplo les puedo dar. No quiero lastimar a nadie, ya no me voy a burlar, lo prometí. No sé que no estoy diciendo nada. Y mire, todos saben, porque no es secreto, que le voy a la Chivas, ¿eh? Pero imaginemos, hermanos, que Dios no lo quiera, me quedo sin trabajo. Imagínense. Y de repente me llama Azcárraga y me dice: Edgar, quiero que lleves el área judicial y legal, porque eres abogado del Club América. Te voy a dar 400,000 pesos al mes de sueldo. Yo estaría muy loco, hermano. Y yo le diga al Señor: vamos, yo le voy a las Chivas. De modo, usted no va a sin comer. ¿Cómo fiel a la Chiva? Obvio, ¿qué le voy a decir? Sí, adelante. Y vas a tener que usar el uniforme con el logo. Cuando haya partido vas a tener que cantar el himno. Pues lo hago, no pasa nada. ¿Ve? Se puede servir a uno y estar el corazón en otro. Te puedes vestir de uno, pero por dentro es otro.
Podemos vestirnos de cristianos, pero amar al mundo, porque nos conviene. Creo que con ese ejemplo sí me pudieron entender. ¿Cierto o falso, hermanos? Hay mucha gente, hermanos, que hoy lleva bien puesto el uniforme de cristiano, pero no tiene el corazón de cristiano. Puede vestirse como una cristiana, cantar como una cristiana, ir a la iglesia como una cristiana, pero si hay odio en tu corazón, dice la palabra que quien aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. ¿A quién aborreces? ¿Hay alguien todavía que digas, uy, no soporto ni verlo o verla? Si conoces a Dios, no puedes aborrecer a nadie. Hermano, el mayor error de algunas personas es pensar que la salvación empieza por fuera y algún día cambiará lo de adentro. Y no, la salvación, hermanos, empieza por dentro. Y lo último que cambia es lo de afuera. Por eso un día voy a poner ahí un letrero: eres feo y pecador, ven, asiste a esta iglesia y dejarás de ser pecador. Porque será feo pero santo. Y es lo último que cambia, hermano, de verdad. Porque lo que empieza por cambiar en nosotros es el interior. Pero tristemente, hermanos, hoy hay muchas iglesias llenas de Nicodemos, expertos en la ley, conocedores de la palabra, conocen la Biblia, hablan la Biblia y se visten, caminan según la Biblia, pero son rencorosos, tienen odio, tienen maldad, tienen envidia, tienen celos, tienen murmuración, tienen lujuria, tienen chisme. Y si hoy viniera Jesús, quizás dirían: bonita, princesa, como les gusta que les diga, ya sé que llevas 30 años en la iglesia, pero tienes que nacer. Hermanos, no caigan en el error de pensar que vas a estar delante del Señor y le dirás: mire, mira Padre, mire Rey, como le quieras decir, yo estuve congregándome en camino de santidad, y si aguanté eso es porque sí o sí eres cristiano. Hacía calor, el pastor regañaba y yo ahí estaba. Y no, hermanos, como se los dije, ni siquiera a mí que predico me da la garantía que voy a estar en el paraíso. La importancia no es estar en la iglesia, hermanos, es estar en Cristo. Pero no se confundan y no cambien las cosas, porque tampoco se puede estar en Cristo y no venir a la iglesia. Porque no puede ser de la cabeza y echar fuera el cuerpo. Es que yo, que me quede en casa, yo aquí busco de Dios. Yo aquí oigo las prédicas. Yo aquí canto alabanzas. Y entonces, ¿por qué el Señor dijo: no dejéis de congregarse como acostumbran los gentiles? Y ya hubiera dicho: puedes dejar de congregarte, tú búscame donde estés, en tu casa. El Señor quiere que nos sigamos congregando. Tú no tienes que llevar la bandera o la estrella de Israel en el cuello para creer que eres un escogido de Dios. Tú no perteneces a ese linaje. Tú perteneces a un linaje que no tiene bandera, que no tiene escudo, que no tiene tierra, que no tiene fronteras. Nuestra patria está aquí, hermanos. No es un lugar terrenal. Si no, Dios no hubiera dicho que somos extranjeros y peregrinos. En el reino de los cielos no hay bandera, no hay escudo, no se trata de un país. Y hoy yo quiero que abras, los ojos a esto, porque está contaminando la iglesia. Creer que ese país es un sitio especial, quizá histórico, sí. ¿Por qué? Porque ahí nació Jesús. Es un lugar histórico, pero solo eso, hermano. ¿Sí? Hermanos, Tierra Santa es donde un santo está parado. ¿Sí? Nosotros somos Tierra Santa porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Tierra Santa donde se para mi hermana Santa también.
Grábate esto, hermanos, el Israel de Dios no es físico, es espiritual. Tú eres Israel, yo soy Israel. Yo pertenezco al Israel de Dios. Por favor, hermanos, dejemos de idolatrar una patria y una bandera. Me duele a veces ver iglesias que parece que hay rabinos en vez de pastores. Iglesias que tienen el símbolo de las velas, las 3 velas de cada lado. El menora, el candelabro, el menora, el arca diseñada. Parecen sinagogas en vez de templos cristianos. Y nada más les falta ponerse el gorrito en la cabeza. Iglesias que ya casi celebran la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Esa como les encanta. Todo enero y febrero, vamos a hacer las primicias. Todo lo que cobres tu primer quincena del año. Acá. Porque Dios te quiere bendecir. Hermano, las primicias era lo que tú sembrabas, tu primera cosecha se las daban a la iglesia. ¿Para que se la comiera el rabino? No, para ayudar a las viudas y a los huérfanos. Nació mi primer becerro, pastor, ahí está el becerro, para que alimente a las viudas y a los huérfanos. Pero hoy no, tus primicias, quincena, 15 de enero, a ver, échale todo, no es ofrenda, es todo, porque es la primicia, para que Dios te bendiga poco el año. El otro día era marzo y seguían anunciando ahí en la iglesia que las primicias, oye, ya es marzo, ya párenle. Ya empezaron a la oveja enero, febrero, sí, marzo ya. Antes no lo hacen en diciembre todavía, no, ya. Las primicias, ¿cómo les encanta? Esa es su cena favorita. La fiesta del Pentecostés. Entiendan, caray, no son judíos. Quitemos las banderas del corazón y vivamos el evangelio por la fe. De repente hay una guerra de Israel con cualquier país, el que ustedes me digan. Y muchos dicen, ojalá que Israel gane. Y se nos olvida que el otro país que queremos que pierda, porque si queremos que Israel gane, porque el otro queremos que pierda. También puede haber hermanos en Cristo. Ay, ojalá que Israel les bombardee todo. Ahí puede haber niños, mujeres, cristianos. Se nos olvida eso. Hermanos, hay que orar por todos, no solo por Israel. Hay que amar a todos, hay que soportar a todos. Quiten la idolatría a una patria que no es nuestra. Y cuando vean a unos hermanos de esos que te saludan de Shalom y que te dicen ellos que porque es Yeshua, enseñémosle, hermanos, dile, es que yo le digo Jesús. A duras penas y aprendí el español. El Israel de Dios no tiene bandera ni frontera. Un pueblo que ha nacido de la fe. Por eso nos llamamos hermanos en la fe. Porque no tenemos la misma sangre, no tenemos el mismo color. Aquí habemos de todo, güeros, morenos, unos más claros que otros. Pero eso no importa, hermanos, porque a nosotros lo que nos une, y por eso somos hermanos, es porque nos une la fe. Y eso es lo que hace de nosotros el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, ahora tu patria es celestial. No me salgan, yo hablo así porque así hablamos los de la costa. Pastores, yo no puedo dejar de decir groserías, porque en la costa sí hablamos. Porque así me dejaron decir. Yo tengo el carácter feo, pastor, por mi mamá. Porque mi mamá le gritaba a mi esposa, a mi papá, y yo también le grito al mío. Porque así nos enseñaron. No, hermanos. Dice la Biblia que cuando tú recibes a Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, incluido tu carácter. Todas son hechas nuevas. Todas. Quitemos la bandera, hermanos, porque a veces defendemos más nuestra patria o nuestra costumbre que el reino de Dios. Es que aquí en México no podemos dejar de prender la vela al muerto en noviembre. Pertenece al reino de Dios. Que cuando vayas en la calle no digas, luego se ve que ese es costeño. Luego se ve cómo habla, es calentano, dice por ahí. Mira cómo se viste, luego se ve que es chilango.
Mejor que se diga, luego se ve que él o ella es una hija o un hijo de Dios. Que eso sea lo que vean en nosotros, hermanos. Que no vean nuestra cultura, que vean la cultura del reino de Dios en nuestras vidas. Otro punto, Romanos 9, vamos a seguir lo que dijimos al principio, pero ahora vamos a leer del 9 al 11. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ya. Fíjense, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Porque muchas veces cuando elegimos a la gente, hermanos, lo hacemos conforme a si hicieron algo bueno o algo malo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo decimos? Escoge a tus amistades. ¿En base a qué? A su vida, ¿eh? ¿Hicieron algo bueno o hicieron algo malo? Pero cuando tú escogiste, por ejemplo, quedarte en camino de santidad, muchos primero vinieron y vieron y escucharon, ¿verdad? Luego se fueron a su casa, a lo mejor 2 o 3 veces, analizaron. ¿Y saben qué más hicieron? Juzgaron. Porque dicen ahí, juzgaron. ¿Qué juzgar? ¿Cómo ves? No, pues es que, pues sí, el pastor se ve que es medio enojón, pero le gustó la prédica y canta feo, pero la verdad está bonita, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Nos quedamos? ¿No nos quedamos? Pues juzgaron, ¿verdad? Y miren, hermanos, ya basta de decirle a la gente, no me juzgues. Porque el único que me puede juzgar es Dios, ¿verdad? ¿Cómo les gusta esa frase? Hermanos, yo no les digo algo como pastor, júzguenme. Deben de juzgarme. Es más, no se queden callados cuando puedan, júzguenme. Pero por favor que sea con justo juicio, no como te agrade a ti, sino como le agrade a Dios. Eso sí se los pido. Porque si dicen, el pastor siempre trae camisa verde y a mí el verde no me gusta, bueno, es que ese es tu juicio, no el de Dios. Pastor, yo sí le quiero decir algo, me molesta que traiga camisa verde. Bueno, está mal, hermano, usted compre una 10 de diferentes colores y me la voy a traer. Pero a eso voy, no es un juicio de Dios. Pero si es un juicio de Dios, vete, ¿sí? Pero me tienen que juzgar, hermanos. Te ofrezco un trabajo, Pablo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, déjeme checar, pastor. Voy a juzgar la empresa, voy a ver el trabajo, cuánto me va a pagar, el horario, ¿verdad? Hermanos, somos máquinas de juzgar. Y hermanos, juzgar no es malo. Pero chismear, criticar, ofender, eso sí está mal. Cuando tú elegiste esta iglesia, juzgaste a esta y a otras quizás, en base a tu juicio, elegiste esta. En la vida, hermanos, juzgamos todos. ¿Con quién me caso? ¿O a poco vamos a hacer lo que quieres conmigo? No, voy a juzgarla, voy a conocerlo, voy a ver cómo es, cómo se comporta, que ya después nos damos cuenta de otras cosas, es diferente, pero mientras vemos, no analizamos, ¿verdad? Somos máquinas de juzgar, mis hermanos, con quién me caso, en qué trabajo, porque nuestro juicio nos va a decir qué es mejor, o qué es lo que nos conviene. Juzgar no es malo, y ojo, hermanos, la Biblia no dice no juzguéis, la Biblia dice que no juzgues. No, fíjense bien. La Biblia dice no juzguéis para no ser juzgados. ¿A qué se refiere eso? Que en la misma medida que tú midas, te van a medir. Con la misma vara que midas, serás medido. Si tú le dices a un hermano, oye hermano, no pareces cristiano, ¿cómo te vistes? Cuidado como me he visto yo. A eso se refiere.
Porque si yo le digo a mi hermano que no traiga la playera de rock and roll porque se ve mal y yo traigo la de la calavera, decir, ¿tú qué me estás diciendo a mí? ¿Me explico? Eso se refiere que no juzgar para no ser juzgado. Es decir, sí te puedo juzgar, pero con mi ejemplo. Oye, hermano, ya no faltes tanto al servicio. Pastor, hermano, te tiene como 2 meses que no lo veía. Si yo te lo estoy diciendo es porque yo no falto. Muy bien, a eso se refiere, hermano. Es más, hermano, la Biblia dice juzgar con justo juicio, con justo. Porque cuando la Biblia habla de las características, les pregunto, ¿por qué cuando la Biblia habla de las características de un pastor, una de ellas dice que sea irreprensible? ¿Por qué lo dirán? Yo no voy a poner a alguien a predicar allá y sepa que tiene 3 amantes y que se queda tirado en la calle los fines de semana y que anda allá en la Condesa arriba de la bocina bailando y el domingo viene a predicar, ¿verdad? Que sea irreprensible. Es un requisito para ser pastor. Ahora, irreprensible significa que no haya que echarle nada en cara, hermanos. Y eso, hermanos, es porque lo puede y porque lo debe juzgar. Porque si es irreprensible, ¿qué quiere decir? Que lo estoy juzgando. ¿Sí? Y tiene que ser irreprensible para que cuando le apunten a alguien con el dedo, él pueda decir, tiene razón el pastor. Imagínate si yo le digo allá a Roberto, o al hermano Roberto que no vino hoy, el esposo de Irlanda, o al otro Roberto también. Oye, Roberto, te pido por favor que tienes que tratar bien a Getse. Trátala con amor. Y él me diga, pastor, yo el otro día vi que jalonealmente de la greña se la llevó para allá afuera. Sin ejemplos. ¿Ah? ¿Cómo le voy a decir yo eso, que la trate con amor, si ella me dijo que yo no lo hago? Entonces, criticar, hermanos, está mal. Mentir está mal. Difamar está mal. Pero juzgar no es mal. ¿Cómo va a estar prohibido juzgar si lo que nos espera por parte de Dios, qué va a ser en la eternidad? Un juicio. Todos juzgamos y todos seremos juzgados. Es más, cuando te juzgues a ti mismo en esta tierra, menos será juzgado probablemente en el cielo. Pero si te juzgas poco, quiere decir que te estás examinando poco. Como no te ayudes a cambiar mucho aquí, te espera un gran juicio. Y no le vas a poder decir a Jesús, es que la Biblia dice que no juzgue, Señor. No, el juicio de Dios, hermanos, es el más justo juicio de todos los juicios. Y esta frase que leímos, que no habían hecho nada bueno ni malo, hermanitos, significa que Dios no elige gente por sus obras. Dios elige gente por gracia. Dios salva por gracia. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, fíjense, es que si yo hago cosas buenas, Dios me va a elegir para su propósito. Dios lo hace por su gracia. Por su gracia. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pastor, entonces, si yo voy y ayudo a la gente allá afuera que no tiene que comer, y eso no me va a hacer salvo, no. Por eso dice que no por obra. Entonces no ayudo a la gente. No, porque si Dios te ha dado su gracia, entonces a ti te da por hacer obras. ¿Sí entiendes la diferencia? No por obras para que Dios me perdone. Dios me perdonó y porque me perdonó yo obro. Es diferente. Gálatas 2:16. Estaba abajo de Efesios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Nadie, hermano. Hermano, la salvación es por gracia. Nadie va a poder llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo ayuné, yo no forniqué, yo no me emborraché, yo era buena gente. Y yo a veces me imagino al Señor diciéndote: buena gente tú. No hay nadie más malo que el que cree que es bueno. Mucha gente luego dice: pastor, yo no sé por qué me tratan mal si yo soy bueno. Y a veces pienso, bueno, quizás bueno, pero en tu mundo de fantasía. ¿Te has preguntado cómo te ve la gente que te rodea? Hermanos, no existe nadie bueno. Quítese de la mente la frase: yo conozco un buen hombre. Pues a veces no lo conocemos del todo. Mi pastor es buena gente. Mi esposa es una mujer súper buena. Perdón por las mujeres, pero cuando tenga la menopausia, que ande con sus cambios de humor, me dices: varón, si tu esposa sigue siendo buena gente. Tendremos que estar ahí para ayudar, para soportar esos cambios de mal humor. Hace calor y tienen frío. Tienen frío y hace frío y tienen calor. Yo todavía no lo vivo, pero me estoy preparando. Y ahí si quiero que me digas: es que mi esposa es súper buena, tiene un carácter tan hermoso, pastor. Ahí te quiero ver. Porque ahí será cuando la tengamos que tratar con más amor. Somos gente mala, que por la gracia de Dios a veces hacemos cosas buenas. No somos gente buena que a veces se equivoca, pero si hacemos cosas buenas, lo hacemos por la gracia de Dios. Hermanos, si yo les dijera los pensamientos que alguna vez me han pasado por la mente, van a decir: de razón el pastor no es tan bueno como yo pensaba. ¿Es verdad? A veces hemos ido al súper con mi esposa y de repente veo 5 lugares para discapacitados, los que están hasta adelante, ya saben, los azules, ¿no? Y luego a veces me dan ganas de meterme ahí cuando no encuentro lugar. Y luego más te bajan y le haces así, ya. Y luego le digo: me va a quedar muy lejos, hay uno vacío hasta allá y acá hay 5 azules. Y está la entrada del súper ahí. Y luego le digo: me va a quedar muy lejos. Y la volteo a ver y luego me hace: ni lo pienses. Porque ya sabe lo que estoy pensando. Y me da una rabia. Me aguanto porque sé que tiene razón. Allá voy. Veía los de Nakamoto. ¿Subieron los de Nakamoto? Y decía: ¿cómo hay gente así que viene a hacer cosas? Robar, golpear, tomando, drogándose, y la autoridad brillando por su ausencia. No tire yo una coca en un oxo porque ya está guardia de seguridad a un lado mío y ya hasta se aventaban las sabritas, todo, ¿no? Y hermano, les digo, no les digo los pensamientos que yo llegué a tener cuando estaba en el mundo. De verdad, a veces veía gente que me hacía cosas y decía: ¿cómo me dan ganas de darles un buen golpe? Así que no digan: ay, el pastor, qué buena persona. Porque quizás lo que les he dicho, alguno haya dicho: es que también yo lo llegué a pensar, yo llegué a sentirme así. Y solo le conté de las que me acordé rápido. Ahora imagínense analizar cada pensamiento de cada año que hemos vivido. ¿Cuántos pensamientos malos no has tenido? Imagínate. ¿Cuántos de jóvenes en algún momento de rabia dijeron: ¿cómo no se mueren, mamá? ¿Cuántos no
no lo decimos. ¿Cómo no se muere y me deja en paz? Hermanos, ¿se imaginan si cada pensamiento y cada sentimiento que hemos tenido se hubiera hecho realidad? El apocalipsis ya estaría aquí. Hermanos, la realidad es que no somos buenos. Y por eso Dios no nos escoge por ser buenos. Y por eso les digo, no te sientas mejor por estar aquí que la prostituta que está allá afuera. No te sientas mejor que el drogadicto que está allá afuera, porque no somos mejores que ellos. Y muchas veces, hermanos, estos pensamientos malos no siempre se van de la noche a la mañana. Muchos seguimos luchando contra cosas que sabemos que no son buenas. Muchos sabemos cuándo no tenemos que sentir esa rabia, esa ira, ese rencor. Por eso es una lucha constante. Muchos en algún momento llegaron a Cristo y se alejaron y de repente están solos en su casa y les da por querer ver un video pornográfico en el celular y está esa guerra. Muchos dejaron el alcohol y hoy van a un súper, a un Oxxo y ven una cerveza en una hielera y están luchando entre sí o no. Muchos están en una fiesta y empiezan, no rompas más, y me paro, y yo no me paro, y están con los piecitos acá bailando, y tienen una lucha. Muchos fueron violentos, y hoy llegaron a Cristo y dijeron, Señor, gracias, y de repente el esposo dice, no, ya hazme como quieras. Igual que rompes una bolsa o algo, pero dices, qué bueno que no me agarraste hace 15 años, ¿verdad? Porque es la verdad, tenemos luchas todavía constantes. Y vas en el carro y vas tranquilo y se te atraviesa uno y le quisieras hacer con el plan. Y lo bueno que el mío no sirve ahorita, pero digo, ay, qué bueno. De verdad, pero yo traigo el pececito atrás, digo, no. Van a decir que es cristiano. Por eso lo puse, porque eso me detiene. Y luchamos, y seguimos en esa lucha, y la vamos a continuar hasta el último día de nuestras vidas. Y cada quien tiene luchas diferentes. Y a lo mejor tú no luchas con nada de lo que acabo de decir, pero sí luchas contra el perdón, contra el orgullo, contra la vanidad, contra el ego. ¿Sí? Muchos luchan hasta con preferencias sexuales. Esto es verdad. Y por ello, hermanos, es una lucha constante, pero también es la prueba que aún siendo salvos, seguimos luchando contra nuestra maldad. Y es por ello, hermanos, que no podemos dejar de orar, que no podemos dejar de leer la palabra y buscar al Señor, porque somos malos. Y solamente su gracia es la que nos detiene. Y no solo para salvarnos, sino también para servirle a Dios. Dios escoge a las personas para servirle por gracia. Muchos dicen, ¿cómo me va a usar a mí, pastor, para servirle si yo soy pecadora? Pastor, ¿cómo va a decir usted que yo algún día voy a predicar que no ve cómo estoy de tatuado? Pastor, ¿cómo me va a usar a mí si yo era la chica de las novatadas que gané el concurso de las playeras mojadas y el tamarindo? Porque antes de ser adolescente, yo por ejemplo, cuando fui niño, siempre he sido como el dólar, siempre les digo de chiste. ¿Por qué como el dólar? Subo, bajo, de peso. A ver, estoy flaquito, estoy gordito, estoy flaquito, estoy gordito. Y así me la he llevado toda mi vida. De adolescente fui delgado, porque entrenaba mucho fútbol. Pero antes de ser adolescente fui niño gordito. ¿Sí? Fui niño gordito, entonces cuando jugábamos, llegaban los más buenos que sabían jugar fútbol. Estoy hablando que yo tendría 8 o 10 años. Y luego decían, hay que armar las retas, hay que armar los equipos. Y a mí siempre me dejaban al último. Nadie me quería escoger. Ya cuando fui adolescente me decidí. Pero ahora siempre escogía primero al gordito. Me lo tuve. Porque ya sé, yo ya lo viví, que te dejan al último. Nadie te quiere escoger.
me recordaba a mí mismo. Y luego dice, yo le voy a la América, yo le voy a Cruz Azul, a las Chivas, a los Pumas. Pero nadie dice, yo le voy a Querétaro, yo le voy al Santos. Dice que tiene nada que ver de fútbol, hermanos, pero ¿saben qué? Nadie escoge a los débiles. Nadie escoge a los débiles. Siempre la humanidad escoge a los fuertes, a los que van a ganar. Perdón por el ejemplo, hermanos, pero Dios no es así. Dios no pide tu currículum para usar a la gente. Ah, mira, es que tú no tienes la prepa, no puedes ser pastor. Es que tú no terminaste el líder, no puedes cantar en la alabanza. Dios no pasa ese tipo de entrevistas. Checa la lista que les voy a dar y ustedes me dicen si ustedes los escogerían. Moisés, un señor ya grande, lo voy a escoger para que libere el pueblo. ¿De verdad? Al viejito. Jonás, un cobarde que además demostró odio, porque cuando Dios perdonó a Nínive, a él le dio rabia. ¿Por qué los perdonaste? Son pecadores. Y Dios lo escogió para ser profeta. ¿Tú lo escogerías para ser tu profeta? ¿Tú escogerías a David? Que ni su padre contaba con él para ser rey de una nación. Y le dijo el profeta, vengo a escoger un rey. Dios me habló que un hijo tuyo será rey. Ah, aquí están estos hijos, mira, los más fuertes, los más grandotes. No, él no es. Sí, ellos vean. Y el más, pues, dice, ellos son los que están más. Ya ven, es su cuerpo. Así como yo, mamá. No, digo, ¿tienes otro? Sí, el chamaquito flaco que anda allá con las ovejas. A ver, traigo. Él es. Ni su padre creía en él, hermano. Imagínate. ¿Tú lo elegirías para rey a ese chamaquito? Al flaquito que anda allá con las ovejas. Para que defendiera la nación. ¿Tú elegirías a Pedro o más personas que mostraron incredulidad o personas con un carácter tan feo para ser apóstol? ¿Tú no lo querías? Imagínense. A Jacob, una persona que se aprovechó del hambre de su hermano de sangre para hacer un trueque y quitarle la primogenitura y aprovechar la ceguera de un padre para quitarle la bendición. Esa historia la vamos a ver cierto domingo. Jacob tenía un hermano que era el mayor, y al mayor el padre lo bendecía. Y Jacob llega a su hermano y dice, tengo hambre, y dice, te voy a hacer un buen guisado, pero dame la chance de que me dé la bendición a mí. Pero mi padre te va a reconocer. No, él es ciego, me voy a poner una ropa velluda así como tú, para que cuando él me toque, piense que eres tú, me voy a poner tu perfume. Y le vende, convence, se aprovecha que el hermano trae hambre y se aprovecha de que el padre es ciego. Ahora, ¿tú lo elegirías a Jacob, lo que te acabo de platicar, para ser el patriarca de las tribus? Hermano, una última pregunta. ¿Tú te habrías elegido a ti para ser hijo de Dios? Ser luz en el mundo y ser la sal de la tierra. Yo a veces me volteo a ver al pasado y yo creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos elegido a nosotros mismos para ser hijos de Dios. Cuando andabas en las drogas, en el alcohol, en la vida loca, como dicen por ahí, con 3 mujeres al mismo tiempo, ¿te habrías elegido para ser la luz del mundo? Hermanos, Dios no elige por obras. La lista puede seguir, pero ha demostrado que Él es capaz de escoger lo peor, lo más vil y lo más menospreciado del mundo y usarlo para su gloria. Porque la palabra lo dice, de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios. Tú y yo somos de eso, de lo más vil, de lo más menospreciado, pero gloria a Dios porque nos escogió.
Yo me he preguntado a veces, yo no sé si tú lo has hecho, yo sí. A veces digo, ¿por qué Dios me eligió? ¿Saben cuándo me lo pregunto? Cuando me enojo, cuando hago cosas que sí que no estuvieron bien. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y la respuesta es que no depende de mí. Él que me ha elegido no es un hombre. Porque si yo les decía, ustedes me van a escoger, si ustedes me conocieran desde antes, no, otro pastor, usted no. Pero el que me eligió fue Dios. Y Dios puede escoger algo que no vale y hacer que sea un diamante. Hermanos, Dios solo está esperando que tú mires al cielo y le digas, heme aquí, Señor, envíame. Pero seamos sinceros y digamos, Señor, aquí en mi corazón todavía hay orgullo, hay ira, hay rabia, hay celos, soy desordenada, soy inmaduro. Hay que ser sinceros. Me gustan demasiado las mujeres, Señor, me cuesta ser fiel. Pero seamos honestos. Y después de todo, eso se vale decirle. Pero decirle, después de que hayas terminado toda tu lista, pero Señor, yo quiero aún así servirte. Ayúdame con todo esto que te acabo de decir. Ayúdame. Yo te quiero servir. Yo quiero vivir para ti. Cuando alguien pasa aquí al frente, lo que quiere recibir a Cristo, y pasa aquí al frente, eso está diciendo. Yo no sé si voy a cambiar o no, pero quiero que entre en el corazón. Usa mi vida. Lo demás te cargas tú porque yo no puedo, pero tú sí. Hermanos, Dios quiere hacer tantas cosas contigo, solo que el problema es que tú no te has dejado. Hermano, no mires este púlpito y decir, quisiera predicar como el pastor Edgar. No, hermano, tú vales mucho más. Porque, hermano, yo no valgo más que tú. Y en el reino de Dios valemos todos, solo que cada uno vale para cosas diferentes. Un punto más, y es que Dios hace todo conforme a su propósito. Romanos 9, vamos al versículo 11. Pues no habían aún nacido de haber hecho un bien y mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ama. Y ya no quiero decir la cartaleta, Dios tiene un propósito bueno para tu vida, porque eso lo oímos en todos lados. Pero ¿saben qué, hermano? Sí, es un plan maravilloso. Porque me arrancó de las tinieblas, de ser esclavo del pecado, a ser esclavo de Cristo. Me ha hecho pastor, me ha hecho siervo, y eso, hermanos, para mí es un privilegio. Pero el mundo ha confundido cuando tú le dices, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y lo ha confundido, ¿saben con qué? Ese plan maravilloso. Con coches, con carros, con casa, con salud. Y a veces ese plan maravilloso es morir. Como aquel pastorcito. A veces ese plan maravilloso es ser apedreado como Esteban. A veces ese plan maravilloso es ser crucificado como Jesús, decapitado como Juan el Bautista. Pero ese es el plan maravilloso de Dios. Y el problema es que creemos que maravilloso es algo como cómodo y bueno. Pero maravilloso es todo aquello que glorifica a Dios. Y si mi muerte glorifica a Dios, entonces es un plan maravilloso. Si me muero en Costa Chica por ir a evangelizar y en ese tiempo 2 reciben a Cristo y me muero, pero fue un plan maravilloso. El problema, hermanos, de verdad, es que hay cristianos de años, que nunca siquiera le han salvado el alma aún. Ve tu vida cristiana y voltea hacia atrás y di, aquella es cristiana porque yo viví un día en la iglesia. Aquella es cristiana porque yo un día le hablé de Cristo. No viene a la iglesia, pero va a otra iglesia. Yo te pregunto a ti,
¿Cuántas almas has salvado? Cuando Dios eligió a Jacob, lo hizo conforme a su propósito. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ojo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, incluida la enfermedad, incluida la muerte, incluido quedarte sin dinero, incluido tener sin comer, porque todas las cosas ayudan para bien. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, Dios tiene un propósito en tu vida, mi hermano. A Jesús le avisan que Lázaro está enfermo, y no sé si sepan la historia, pero Jesús no fue luego. Le avisaron que su mejor amigo estaba enfermo, y él pudo haber ido. Es más, él, sin haber ido, él pudo haber dicho, es sano, ya, se pudo haber sanado. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no fue cuando le avisan que su mejor amigo está enfermo? ¿Por qué fue hasta que estaba muerto? ¿Por qué va después? ¿Y sabe qué he entendido? Que simplemente porque Él demuestra que tiene poder sobre la vida y la muerte. Cuando revive a su amigo, Él demuestra que tiene poder sobre la muerte. Para algunos es algo incomprensible, hermanos, pero Dios tenía un propósito. Yo necesito dejar que Él muera, para que cuando vaya, el mundo vea que yo tengo poder también sobre la muerte. La creación, la cruz, el que tú estés aquí hoy, es porque hay un propósito. Quizás enfadarte, quizás aburrirte, o quizás que entiendas que hay que cambiar cosas en tu vida, pero hay un propósito. Ya el tiempo nos dirá cuál era. Hay gente que Dios ha traído aquí para que yo trabaje con mi paciencia. ¿De verdad? Yo antes decía como bueno. Hay gente que Dios ha traído aquí para que yo trabaje con mi dominio propio. ¿Cómo podría trabajar en mí si todos ustedes fueran fáciles de llevar? Dios, gracias por traer a este hermano que me hace respirar y contar hasta 10. Con algunos hasta 30 y con algunos hasta 100. Muchas veces la gente que hace mal en la vida también es propósito para Dios, hermano. Porque yo no soy lo que soy si no fuera por la gente que me amó, pero también por la gente que me odió. Incluso debemos aprender también de esa gente, de las traiciones, de los insultos, de los golpes. Lo que para el ser humano es algo malo, Dios lo llama propósito. Por eso cuando te pasen cosas malas, a veces en vez de decir quítamelas, podemos decirle, Señor, muéstrame el propósito de eso. ¿Qué me quieres enseñar? La pregunta no debe ser ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me pasa esto? ¿Sí? Deja de vivir para nada, no vivas para trabajar, trabaja para vivir. Lo más triste que puede pasar cuando mueras es que solo hayas vivido para trabajar y pagar deudas. Tú no eres solo una persona, tú eres un hijo de Dios. Eres creado con un propósito y estás en este mundo para servirle a Dios. Es hora de que te encuentres sentido a tu vida. Muchas iglesias tienen muchos dones, hermanos, pero no tienen propósito. Cuando encuentras propósito te das cuenta que perdiste mucho tiempo
haciendo cosas que no valían la pena. Lo bueno no es servir para mucho, sino encontrar para lo que realmente sirves. Hermano, tienes un propósito, y ese es que vivas para la gloria de Dios. Quiero terminar, vamos a Romanos 9, del 12 al 13. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muchos dicen: qué injusto es Dios. Los niños no han hecho nada bueno, nada malo, y en ese momento Dios ya decidió aborrecer a uno de ellos. Dios no le dio ninguna oportunidad a Esaú. Y es mentira, porque Esaú ya tenía la primogenitura. Esaú vendió la primogenitura, pero Jacob también engañó a su padre. O sea que ninguno hizo nada bueno. Y muchas veces pensamos que Dios es injusto cuando creemos que la gente es buena. Y todos merecemos una oportunidad. Y entiendo por qué aborreció a Esaú, como entiendo por qué me aborrecería a mí, por qué te aborrecería a ti. Ese texto, ese lo entiendo muy bien. Lo que no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. Hermanos, si Dios nos castiga, no es difícil de entender. Es que hice esto, es que le fallé a Dios en esto, es que esto que hice no estuvo bien. Eso es fácil de entender. Lo difícil de entender es por qué nos ha salvado, por qué nos ha amado. ¿Tú has entendido por qué te ha amado Dios? Y ahora sí voy a terminar con esta cita. Romanos 3, versículo del 10 al 18. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínense que tuvieran a Pablo de pastor y les contara eso. Ahí sí dirían: no, el pastor Edgar era más blandito. Y eso somos, hermanos. Estamos acabando con el mundo, estamos acabando con la flora, estamos acabando con la fauna. Somos malos de fábrica, hermanos. Lo difícil no es entender por qué Dios aborreció a uno. Lo difícil es entender por qué Dios amó de tal manera al mundo que le dio a su único hijo. Eso sí es difícil. Tú aquí podrías decir: yo haría esto por esa hermana. ¿Por qué? Porque me ha ayudado, porque ha estado conmigo cuando la he necesitado. Yo haría esto por aquel hermano. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí para escucharme, porque siempre tiene un detalle conmigo. Eso es fácil. ¿Y por qué con aquella hermana no? No, con aquella no. Ha hablado mal de mí, me ha criticado, a veces ni me saluda, y no, me le prestó un dinero, no me pagó. No, a esa no. Y eso fue lo que hizo Dios. Nos dio a su único hijo, aún siendo pecadores. De esa manera Dios nos amó. Hermano, con esto termino. Tú no estás aquí porque Dios te tenía que amar. Tú estás aquí porque Dios te quiso amar.
Y eso es muy diferente. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por esta palabra, Padre, que quizás dura, Padre, pero a veces es la única manera en que podemos entender. Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Señor, hoy me es más fácil entender por qué me has aborrecido que por qué me has amado. Simplemente te puedo decir gracias. Gracias porque no lo merecías. No merecía nada de lo que tú me has dado hasta este día. De entrada no merecía ni que murieras en la cruz por mí. Y aún así fue tu decisión hacerlo por amor. ¿Cómo no agradecértelo? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no entregarte mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos, Padre? ¿Cómo no hacerlo si tú te diste todo por mí? Ayúdame a valorarlo más, Padre, para que mi vida pueda ser un reflejo de ese amor que digo tenerte, Señor. Ayúdame a ser un mejor esposo, Señor. Ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor pastor. Pero lo que más te pido es que me ayudes a ser un mejor hijo tuyo. Y sé que lo demás vendrá por añadidura. Bendito seas en el nombre de Jesús, Padre. Te amo, te amo, te amo. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Gracias. Amén. Bien.